cuando el precio era 2,5, la cantidad demandada era 5, ¿sí? Entonces, esta línea que vincula la cantidad demandada y el precio del bien, en este caso de las barritas de cereal, es la curva de demanda, ¿sí? Esta línea que vincula la cantidad demandada y el precio del bien es la curva de demanda. Acá lo dice, curva de demanda. ¿Está bien? Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Lo pudieron hacer todos? Sí, bastante claro. Bueno, perfecto, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Como les dije recién, hablábamos que a lo largo de la curva de demanda tenemos los cambios en la cantidad demandada, ¿sí? A lo largo, repito, a lo largo de la curva de demanda tenemos los cambios en la cantidad demandada, ¿sí? Una cosa es los cambios en la cantidad demandada que se deben al precio, solamente al precio, y otra cosa es el cambio en la demanda. El cambio en la demanda tiene que ver con qué cosa. Con otros factores, ¿sí? Cualquier factor que influya en los planes de compra distinto al precio del bien, que cambia, se origina un cambio en la demanda. Cuando la demanda aumenta, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha y la cantidad demandada a cada precio es mayor, ¿sí? Entonces, una cuestión es que haya cambios a lo largo de la curva de demanda y otras cuestiones que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, o sea, que implique un aumento de la demanda, o hacia la izquierda, que implique una disminución de la demanda. Esos desplazamientos de la curva de demanda se deben a los distintos determinantes de la demanda. Por ejemplo, las migraciones, ¿sí? Por ejemplo, una ola inmigratoria, ¿sí? Genera, por ejemplo, un aumento en los alquileres, un aumento en la cantidad, o sea, un aumento, o mejor dicho, un aumento en la demanda de alquileres, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que va a aumentar la demanda. Eso es, digamos, uno de los determinantes de la demanda es la población, los movimientos en la población, ¿sí? Entonces, esos son los determinantes que ustedes tienen que leer y que están en Frank para leer, ¿sí? ¿Cuáles son los determinantes de la demanda? Y después van a ver cuáles son los determinantes de la oferta. ¿Está? Entonces, por ejemplo, con esta curva de demanda de 1, cuando el precio era 4, la cantidad demandada era 6. ¿La ven? Sí. Bien. Si hay un aumento en la demanda por algún factor determinante, ¿sí? X, vamos a ver que la curva de demanda aumenta, hay un aumento en la demanda. Pero ahora, cuando el precio es 4, la cantidad demandada es mayor, es 8. Afecta los movimientos, los desplazamientos de las curvas de demanda, afectan las cantidades demandadas para los diferentes precios, ¿sí? Bueno, vayamos avanzando un poquito más. Acá está de nuevo lo que yo remarqué recién, que no sé si se dieron cuenta. Una cuestión son los cambios en la cantidad demandada y otras cuestiones el cambio en la demanda. El cambio en la cantidad demandada se debe a las variaciones del precio, bien, lo entendieron, y el cambio en la demanda se debe a otros factores. A los factores, muy bien, a los determinantes que ustedes tienen que estudiar. Por ejemplo, el que di de ejemplo yo recién es las migraciones. Las migraciones, muy bien, los movimientos migratorios, ¿sí? Entonces, el cambio en la cantidad demandada, acá está pintado en amarillo, ¿ver? El cambio en la cantidad demandada es un movimiento a lo largo de la curva de demanda, y un cambio en la demanda se debe al desplazamiento, o sea, de la misma, de la curva de demanda, ¿sí? Bueno, veamos acá tenemos de nuevo remarcando esta cuestión, el movimiento a lo largo se ve a través de las flechitas celeste, ¿sí? Si va para abajo hay un aumento en la cantidad demandada, si va para arriba es una disminución de la cantidad demandada, ¿ven? Y si hay desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda, es aumento en la demanda o disminución en la demanda, ¿sí? Lo que comentábamos recién,
Es una síntesis de diferentes manuales. Bueno, eso por un lado. Veamos qué pasa con la oferta. De la misma manera que estudiamos demanda, estudiamos oferta, ¿sí? Entonces, si una empresa ofrece un bien o servicio, significa que dicha empresa, que tiene los recursos y la tecnología para hacerlo, obviamente que va a obtener un beneficio por hacerlo y tiene un plan para producir y venderlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá de nuevo, para hablar de la ley de oferta, vamos a hablar de dos variables. ¿Cuáles serían las variables de las cuales nosotros estaríamos hablando? Sería como igual que la demanda, pero invertido, digamos. O sea, el precio y los determinantes de la oferta. No, O el precio y la cantidad ofrecida. ahí está, el precio y la cantidad ofrecida, ¿sí? Entonces, la cantidad ofrecida de un bien o servicio es la suma que los productores planean vender durante un periodo dado a un precio específico. La cantidad ofrecida no necesariamente sería la que se va a vender en realidad, por eso a veces quedan en stock, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que es cantidad ofrecida y precio, nada más, ¿sí? Son muchos los factores que influyen en los planes y uno de ellos es el precio, como lo vimos en la demanda. Entonces, lo primero que se analiza es la cantidad ofrecida y el precio. Primero, lo que se analiza es la cantidad ofrecida de un bien y el precio. Para entender esta relación, por eso dice para aislar esta relación, se mantiene constante todos los demás factores, ceteris paribus. Solamente analizamos cantidad ofrecida y el precio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la oferta? A ver, hay una pregunta. ¿Qué letra? Muy bien, muy buena. Acá vamos a poner la cantidad ofrecida es Q, pero para distinguirlo del anterior vamos a poner QO. En realidad tendría que ser supraíndice, pero bueno, no importa. Cantidad ofrecida y precio, vamos a poner P acá. Y denme un minuto que acá lo voy a poner, ¿dónde había puesto la cantidad demandada? ¿Dónde había puesto? ¿Dónde había puesto la cantidad demandada? Más adelante, acá. Y acá vamos a poner cantidad demandada, chiquitita. ¿Sí? Cantidad demandada y cantidad ofrecida. Lo bueno de tener el PowerPoint es eso. No, está. ¿Dónde está? No fue. Acá, ¿sí? Cantidad ofrecida y el precio. La cantidad ofrecida no es, bueno, esto ya lo dijimos, entonces, ¿qué pasa? Para aislar esta relación solamente tenemos en cuenta la cantidad ofrecida y el precio y mantenemos constante todos los demás, ¿sí? O sea, no analizamos, por ejemplo, un cambio tecnológico, que sucede constantemente hoy en la actualidad y modifica, por ejemplo, los celulares que podemos comprar, o las notebooks que podemos comprar, o los televisores que podemos comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la tecnología, ¿qué podría ser? Podría ser, o mejor dicho, es un determinante de la oferta. Ya se lo doy como dato, porque ustedes van a tener que estudiar, o sea, hacerse un resumen, son 10 minutos, chicos, no es nada, de cuáles son los determinantes de la oferta, ¿sí? Como les dije recién, de la demanda y también de la oferta. ¿Esos también están en Frank? Perdón. Está en Frank, sí, sí, sí. ¿Cuáles son los determinantes de la oferta? Ven que los dejé pintado en verde, ¿sí? Y eso lo van a estudiar ustedes, ya les doy el dato que la tecnología es uno. Entonces lo que nosotros estudiamos ahora es cómo cambia la cantidad ofrecida de un bien conforme su precio cambia cuando los demás factores permanecen sin cambio. Y ahí establecemos lo que es la ley de la oferta. La ley de la oferta vincula la cantidad ofrecida de un bien cuando cambia el precio del bien, ¿sí? Entonces, la ley de la oferta, cuando todos los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto es el precio de un bien, mayor va a ser la cantidad ofrecida de este, y cuanto más bajo es el precio de un bien, menor será la cantidad ofrecida de este bien. La pregunta mía es, ¿cómo ven esta relación? ¿Cómo identificarían? ¿Qué característica resaltarían de esta relación? Creo. Porque si sirve más. Claro, no es inversa. Es inversa. No es inversa, muy bien, no claro. es inversa, es una relación directa. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, chicos, están participando. ¿Sí?
Por ello, cuando el precio de un bien aumenta, pero el resto de los factores permanece constante, los productores están dispuestos a incurrir en un costo más alto y producen más. Este precio más alto ocasiona un aumento en la cantidad ofrecida, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a trazar un plan de oferta para poder conocer la curva de oferta. Ya sabemos, ya conociendo cómo es la relación entre la cantidad ofrecida y el precio, sabiendo que es una relación directa, que no es inversa, como dijeron recién, vamos a poner ya de antemano, saber cómo es, sin trazarla, la pendiente de la curva de oferta. ¿Cómo es la pendiente de la curva de oferta ya sabiendo todo esto? Y es Positiva. Positiva, muy bien, es una pendiente positiva, perfecto. Vamos a trazar la curva, perdón, vamos a hacer un plan, curva de oferta y plan de oferta, esto ya ¿no? El término oferta se refiere a la relación completa entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida, ¿sí? La oferta se ilustra a través de la curva de oferta y el plan de oferta, que ya me anticipé a decirle cómo era la pendiente de la curva de la oferta. La cantidad ofrecida se refiere, de nuevo, repito, a un punto sobre la curva de oferta, el punto donde se establece la cantidad ofrecida a un precio determinado. Cantidad ofrecida es un punto de la curva de oferta, ¿sí? La curva de oferta muestra esta relación entre la cantidad ofrecida y el precio cuando todos los demás factores permanecen constantes, sin ningún cambio. La curva de oferta es una representación gráfica de un plan de oferta, ¿sí? Lo mismo que vimos para demanda, lo vamos a ver ahora para oferta, ¿sí? Bueno, veamos, ¿cuál es el plan de oferta? Un ejemplo sacado del manual también, de uno de todos los manuales que tienen, es un precio, de nuevo, el precio de las barritas de cereal por la cantidad ofrecida de esas barritas de cereal. Entonces, cuando el precio es de 50 centavos, la empresa no ofrece nada. Las empresas no ofrecen nada. Cuando es un dólar, la cantidad ofrecida es 6, cuando es 1,50 es 10, cuando es 2, 13, cuando es 2,5, 15. Estos datos que ustedes copiaron en un cuaderno, me imagino, que lo están copiando en un cuaderno, 0,50, 1, 1,50, 2, 2,50 de precio, cantidad ofrecida 0, 6, 10, 13 y 15, son diferentes puntos, por eso ven que tienen A, B, C, D, ¿eh? Esto que está acá al lado son los puntos que relacionan el precio y la cantidad ofrecida que conforman la curva de oferta. ¿Se entiende? Cuando tenés una letrita al lado son los puntos de intersección entre el precio y la cantidad ofrecida que constituyen la curva de oferta. Y una pregunta, en un gráfico entonces los precios forman parte del eje Y. Exacto, y las cantidades del eje X. Sí, Gracias. sí, en general siempre es así, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos el precio en el eje Y. Quiero poner una P grande acá. Ay, no, pero muevo todo. Vamos a poner el precio de este lado, sobre P de este lado, y Q del otro. Cantidad ofrecida. Ahí está. ¿Sí? Precio y cantidad ofrecida. ¿Está? Bueno, ponemos todos los datos de precio y cantidad de este lado por punto. O sea, en el punto A te dice que el precio es 0,50 y se ofrece 0. Ven que nace de acá la curva de oferta, 0,50, 0. ¿Sí? Cuando el precio es 1, se ofrece 6 unidades como cantidad ofrecida. Está medio mal dibujado, pero bueno, no importa. Ay, no quería... Tiene que estar más inclinado, pero bueno, lo que salió. 1,510, 1,510, tendría que estar más acá, no me sale inclinarla. Ay, no, se mueve todo por eso, tendría que estar un poco más inclinada. ¿Dónde estoy? 2,13, precio 2, 13 unidades, 2,515. 2,515.
Bueno, ¿qué pasa? Acá justamente se ve en esta curva de oferta que la pendiente es una pendiente positiva, que a medida que aumenta el precio, aumentan las cantidades ofrecidas. ¿Sí? Bueno, nada raro por ahora. Entonces, veamos qué más podemos decir. Cualquier cambio de los factores que influyan en los planes de venta distinto al precio del bien, cambia, se genera un cambio en la oferta. O sea, ¿cuáles son los cambios en la oferta que puede haber? Son aquellos cambios que se dan por los determinantes de la oferta. Por ejemplo, la tecnología. ¿Sí? O sea, los circuitos integrados disminuyeron el costo y aumentan la cantidad ofertada de ciertos productos. La innovación tecnológica, ¿sí? Los cambios eh, tecnológicos generan una mayor oferta. Por ejemplo, el gran ejemplo, no llega, no llega, acá solamente hablamos no tenemos en cuenta otras cuestiones, Tomás, solamente hablamos de precio y cantidad ofertada, no tenemos en cuenta ninguna otra cuestión más, si la escasez o no escasez, ahora no, ahora más adelante vamos a ver algo, ¿sí? Entonces, a lo que iba, por ejemplo, uno de los grandes cambios que si ustedes estudian en la historia económica es, por ejemplo, la producción en serie en masa de el gran cambio tecnológico que hizo Henry Ford, ¿sí? Que aumentó, ¿qué cosa? ¿La oferta de qué? De autos. Claro, ¿sí? Uno de los grandes cambios tecnológicos fue, que de hecho se sigue estudiando, después del Fordismo viene el Toyotismo, toda la historia, son los grandes cambios tecnológicos que generaron mayor oferta de productos, ¿sí? En este caso, de autos. Entonces, ese es uno de los determinantes de la oferta. Ustedes tienen que leer cuáles son los otros, ¿sí? Entonces, de la misma manera que lo vimos en la ley de la demanda, lo vemos en la ley de la oferta. Hablar de un cambio en la cantidad ofrecida es distinto de hablar de un cambio en la oferta. Entonces, el movimiento a lo largo de la curva de oferta, ¿a qué se refiere? A un cambio en la cantidad. A la cantidad ofrecida, muy bien. Sin leerlo, me tienen que contestar sin ¿Y el desplazamiento de la oferta, a qué se refiere? El desplazamiento de la curva de oferta se refiere, ¿Cambio en el precio? no, ¿A otros factores? a los demás factores determinantes, a los otros determinantes, ¿sí? El movimiento a lo largo es al precio y el desplazamiento de la curva se refiere a los determinantes como la tecnología, ¿sí? Un punto en la curva de oferta muestra la cantidad ofrecida a un precio determinado. Un movimiento a lo largo de la curva de oferta indica un cambio en la cantidad ofrecida. Ahora, la oferta está representada por una curva de oferta y el desplazamiento de la curva de oferta indica el cambio en la oferta que se debe a los factores o a los determinantes de la oferta, ¿sí? Acá lo ven en el ejemplo, en el grafiquito que está acá, un cambio en la cantidad ofrecida versus un cambio en la oferta. Los movimientos a lo largo de la curva de oferta indican, si te mueves hacia arriba, un aumento en la cantidad ofrecida, si te mueves hacia abajo, una disminución en la cantidad ofrecida, y si se ve un desplazamiento hacia la derecha, desplazamiento versus movimientos de a lo largo, ¿sí? El desplazamiento es un aumento en la oferta, por ejemplo, una mejora tecnológica y una disminución en la oferta que ustedes después van a ver por la que se puede llegar a deber, significa un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Vamos entonces un poco a lo que viene ahora, que es el equilibrio en el mercado. Si nosotros tenemos en cuenta que las barritas de cereal se dan en un mercado competitivo, ¿no? Entonces el precio viene dado por el mercado, y trazamos la curva de oferta y de demanda, de oferta y de demanda, nosotros vamos a ver que va a haber un punto de intersección entre esas dos curvas,
entre la curva de oferta y demanda va a haber un punto de intersección. ¿Alguno ya sabe cómo se llama ese punto de intersección? Punto de equilibrio. El famoso punto de equilibrio, sí. Ah. Ahora, la pregunta de Guido, ¿qué es? Eso no es por qué. Ah, no, yo le preguntaba al que preguntó antes. Los productos más caros tienen poca oferta, pero también muy poca demanda. Bueno. Sí, bienes exclusivos, puedes pensar en eso. Bueno, ahora nosotros en general tendemos a pensar, para no hacernos mucho lío, y el explicarlo bien, claramente, es generalmente en bienes que se pueden adquirir y lo puedes encontrar en cualquier lado, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo sencillo vemos las barras de cereales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del punto de equilibrio, es el punto de intersección entre la curva de oferta y de demanda, ¿sí? Yo no consumo barra de cereales, aviso, pero bueno, está el ejemplo, así que lo tomamos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el punto de equilibrio, generalmente, ¿qué se dice? Que ese precio, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, en la cantidad de equilibrio es la cantidad comprada y vendida al precio de equilibrio, y los mercados tienden al equilibrio porque el precio regula los planes de compra y venta, y el precio se ajusta cuando los planes no concuerdan, ¿sí? Entonces, es el donde están todos los compradores y vendedores felices, entre comillas, y se dice que los mercados se vacían en ese sentido, de que están todos comprando y vendiendo al precio a ese precio, digamos, están todos de acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el precio actúa como regulador de cantidades ofrecidas y demandadas. Y ahora, ¿qué pasa? Entonces tenemos ese precio de equilibrio, ¿no? Donde dijimos que la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada, ¿sí? Eso es clave. QO es igual a QD, ¿sí? A este P de equilibrio, P asterisco. Algunas veces algún alumno me dijo, ¿qué significa P asterisco? Yo le explicaba que era el precio de equilibrio, pero nunca lo entendió. ¿Sí? ¿Lo entienden ustedes? A veces al precio de equilibrio le ponemos un asterisco como una estrellita, ¿sí? O le ponen la E en algunos manuales de equilibrio. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. bueno. ¿Y la cantidad de equilibrio se entendió? Sí. Sí, bueno. Ahora, veamos qué pasa. La cantidad de equilibrio, la cantidad de equilibrio es que la cantidad ofrecida se iguala a la cantidad demandada a ese precio, al precio de equilibrio. ¿Qué pasa fuera de ese punto? ¿Qué pasa fuera de ese punto? Tenemos situaciones de excedente o escasez. Si un precio, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del libro. Acá el precio de equilibrio, ¿cuál es? 1,5. 1,5. Veamos el ejemplo de cuando el precio se iguala a 2, ¿sí? Cuando el precio es igual a 2, miremos la curva de demanda. La curva de demanda te dice que cuando el precio es igual a 2, esta es la cantidad demandada que difiere de la cantidad ofrecida. ¿Ven que hay una flechita? La cantidad demandada, vamos a ver acá en la tabla tenemos los datos. Cuando el precio es igual a 2, cuando se encuentra por encima del precio de equilibrio, la cantidad demandada son 7 unidades y la cantidad ofrecida son 13 unidades. O sea, por eso les pido que usen un cuaderno. La cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Yo le pondría acá un signito de mayor, por ejemplo. ¿Sí? La cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Entonces, ¿en cuánto? Por ejemplo, en 6 unidades. ¿Sí? Bueno, ahora lo que me importa es que sea mayor, ¿no? ¿En cuántas unidades? Bueno, en 6. Esta situación de que la cantidad ofrecida sea mayor a la cantidad demandada se repite para cualquier precio que se encuentre por encima del precio de equilibrio. Entonces yo pondría, para P mayor al P asterisco, para todo precio que se encuentra por encima del precio de equilibrio, ¿sí?
voy a tener que la cantidad ofrecida va a ser mayor que la cantidad demandada. Por ejemplo, cuando es 2,5 vuelve a pasar lo mismo, la cantidad demandada es menor que la cantidad ofrecida. O sea, todo este triangulito que se encuentra por encima del precio de equilibrio muestra que la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Y cuanto más alto el precio, mayor es la diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama toda si yo tendría que sombrear toda esta área por encima del precio de equilibrio? ¿Cómo se llama? Área de excedente. Claro, excelente. Es que existe excedente, ¿sí? La cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada cuando los precios se encuentran por encima del precio de equilibrio. ¿Tomaron nota? ¿Tomaron nota? No la escuché, profe, perdón. ¿Qué dijo lo último del excedente? Sí. Cuando el precio es mayor al precio de equilibrio, la cantidad ofrecida supera la cantidad demandada y eso se llama excedente. ¿Sí? Las cantidades ofrecidas superan a las cantidades demandadas, ¿sí? Cuando los precios se encuentran por encima del precio de equilibrio. ¿Sí? Sí. Yo le pregunto, ¿sí? Yo le pregunto en cuánto, bueno, cuando el precio es 2, la cantidad ofrecida es 13 y la cantidad demandada es 7, entonces la diferencia entre cantidad ofrecida y cantidad demandada me da en este caso el excedente. 13 menos 7, 6. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, perfecto. Vamos al caso opuesto. ¿Qué pasa cuando nos ubicamos por debajo del precio de equilibrio? Cuando el precio es menor al precio de equilibrio. Si P es menor, signito, al precio de equilibrio, al P asterisco. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la cantidad demandada van a ser superiores a las cantidades ofrecidas. Cuando el precio es igual a 1, miro el ejemplo, exacto, escribís así, cantidad ofrecida menor a cantidad demandada. Como escribió Santi, ¿sí? Uy, no me dieron 10 minutos. Bueno, entonces la cantidad ofrecida dijimos que es menor a la cantidad demandada. Cuando el precio es igual a 10, cuando el precio es igual a 1, la cantidad ofrecida, miro la tabla que me ayuda, la cantidad demandada es 15 y la cantidad ofrecida es 6. La cantidad ofrecida es 6 y la cantidad demandada es 15. Hay una diferencia de cantidades que me da que es que la cantidad demandada supera en 9 unidades a la cantidad ofrecida, que son 6. ¿Eso cómo se llama? Faltante. Faltante o escasez, ¿sí? Situación de escasez. Entonces, para todos los precios que se encuentren por debajo del precio de equilibrio, para todos los precios que se encuentren por debajo del precio de equilibrio, la cantidad demandada supera la cantidad ofrecida. La cantidad demandada supera la cantidad ofrecida. Entonces, estamos en una situación de faltante o escasez, ¿sí? ¿De cuánto es esa escasez? Bueno, depende de cuánto sea para cada precio. Por ejemplo, cuando el precio es 0,5, la cantidad ofrecida es 0, pero la cantidad demandada es 22. O sea que hay una faltante o una escasez de 22 unidades. Todo lo que se encuentre por debajo de este precio de equilibrio es escasez o faltante. O también se le dice exceso de demanda, ¿sí? Abajo es exceso de demanda y abajo es exceso de oferta. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver entonces cómo seguimos. Vamos a hacer un ejemplo. El punto de equilibrio. Vamos a calcular el punto de equilibrio de manera matemática, ¿sí? Bueno, a ver, tenemos todas las antenitas activadas.
¿Cómo escribimos la curva de demanda? Vinculando el precio y la cantidad demandada. Ven que acá escribí P, cantidad demandada. La letra A es la ordenada al origen y menos B es la pendiente. Precio, acá está la relación entre cantidad demandada y precio que me permite dibujar una curva de demanda que es lineal. Esta es una función lineal. No tengo ninguna. ¿Qué era la B? ¿Qué era la B? No escuché, perdón. No pasa nada. Contesta el resto, a ver. ¿Qué es el menos B? A ver si hay gente que escuchó o no escuchó. Muy bien, Santi, la pendiente. Menos B, en este caso, es la pendiente negativa. ¿Sí? Veamos la curva de oferta. Vincula el precio y la cantidad ofertada. Precio y cantidad ofertada. Es una función lineal, porque es la curva de oferta, y que es el más B, la pendiente. Ven que el signo que acompaña la pendiente es lo que te está diciendo, pendiente negativa, pendiente positiva. ¿Sí? Y la A es la ordenada, entonces. La coordenada, sí, al origen. Sí. ¿Seguimos? ¿Seguimos, chicos? Sí. Bueno, en el punto de equilibrio, la oferta es igual a la demanda. La oferta es igual a la demanda en equilibrio. O sea que yo voy a escribir la curva de oferta igual a la curva de demanda. ¿Ven? A más B QO, igual a A menos B QD. O sea, igualar las funciones. Claro, igualo las funciones. ¿Sí? Las funciones de demanda. Pero, Gloria, yo no entiendo por qué al lado de la B está pegado la Q y la O. Ponen la de curva de oferta arriba en la curva de la demanda, justo al lado de la B está pegada la Q y la D. No entiendo por qué. No te entiendo la pregunta. A ver, repetímela, Claro. por favor. Ponen la fórmula de la curva de la demanda, dice P igual A menos B QD. Ah, porque está multiplicando. Es un Sí. coeficiente que está multiplicando. Ya, Perdón. la pendiente de la curva de la demanda. Espera, dame un minutito que si querés te pongo un asterisco para que lo veas mejor. ¿Está bien así? Si lo ves así. Claro. ¿Y Ahora qué lo número ves mejor. sería el QD? ¿Qué cosa? ¿Qué número sería? O sea, ¿por qué número estaría multiplicando? Y eso, esta es la generalización. Después ahora en el ejercicio lo hacemos. Bueno, dale. ¿Entendés? Es una generalización. Te lo estoy presentando para que después lo podamos hacer con un ejercicio. Ahora lo hacemos con números. Dale, listo. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? A ver qué otra preguntita más hay. Claro. Bueno, seguimos. Entonces, en equilibrio, lo que nosotros vamos a tener es la cantidad de equilibrio. Acá podría poner una E mejor, para que no se confundan. O Q asterisco, lo mismo. Pero bueno. Ay, no puedo poner el superíndice. Bueno, esta Q es superíndice, ¿no? Donde en la cantidad de equilibrio también le vamos a poner entre paréntesis para no confundir Q asterisco, perdón. ¿Sí? Donde es igual la cantidad ofrecida a la cantidad de demanda. Entonces yo voy a conocer una Q asterisco y un P asterisco que es precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. ¿Sí? Cantidad de equilibrio. Y abajo precio de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa fuera del punto de equilibrio? Lo vimos, hay situaciones de escasez o de excedentes, ¿sí? ¿Qué pasa fuera del punto de equilibrio? Ahí está. Bueno, eso ya lo vimos. Veamos ahora un ejemplo, un ejercicio, ¿sí? Tenemos una curva de demanda y una curva de oferta, ¿ok? Y acá está lo que pedía el compañero con números. Estos son los datos que te da el ejercicio. Tenés una curva de demanda de esta forma y tenés una curva de oferta de esta forma. P igual a 20 menos 5 cantidad demandada, P igual a 15 más 6 cantidad ofrecida. Lo que la consigna es busque el punto de equilibrio.
¿sí? Busque el punto de equilibrio. Bueno, el punto, perdón. ¿Por qué la corrección? Porque el punto es precio y cantidad, ¿ok? ¿Sí? Precio y cantidad de equilibrio. ¿Qué hago entonces? Lo primero que hago es plantear la igualdad de las dos funciones. Igualo la oferta y la demanda. Igualo 20 menos 5QD igual a 15 más 6QO. Acuérdense que el 5 está multiplicando la cantidad demandada y el 6 está multiplicando la cantidad ofrecida. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que en equilibrio la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Entonces directamente vamos a trabajar con una sola Q. Una sola ecuación, una sola incógnita. ¿Se acuerdan de eso? Ujú. ¿Sí? En cualquier momento se corta. ¿Está? Entonces nos quedamos con una sola Q. ¿Sí? Tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Q. Entonces junto las Q de un lado y los números de otro. El 20 lo dejo acá, paso el 15 restando para el otro lado, y este menos 5Q que estás restando lo paso para el otro lado sumando. Me queda 20 menos 15 igual a 5Q más 6Q. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna duda? ¿No? Todo bien, profe. A ver, ¿alguien escribió? Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué hago? Una vez que junté, despejo, ¿no? Me queda 20 menos 15, 5. 5Q más 6Q me queda 11Q. El 11, miren chicos, el 11 que estaba multiplicando la Q, como preguntó el compañero, pasa del otro lado Dividiendo. dividiendo. Perfecto. Entonces te queda 5 sobre 11 igual a Q. Q asterisco, o sea, la cantidad de equilibrio, ¿cuánto es entonces? 0,45. 0,45. ¿Y el precio, cómo lo calculo? El precio de equilibrio. Reemplazando 0,45 en la función de cualquiera. En cualquiera de las dos funciones, en la de oferta o la de demanda. Ven que yo hice una flechita diciendo, bueno, una vez que obtuve la cantidad, reemplazo este valor o acá arriba o acá abajo, me va a dar igual, porque va a ser el